Bueno, pues tenemos con nosotros al presidente de la Junta de Galicia, don Alfonso Rueda. Bueno, don Alfonso, como el que no quiere la cosa, cuando Feijóo estábamos en Sanjenjo, cada vez que venimos a Galicia pasa algo. Creo que al final para bien, pero desde luego conmoción. Estamos en Sanjenjo cuando Casado se lanza a matar a Isabel Díaz Ayuso. Nunca debió hacerlo. Hoy yace cadáver. Bueno, creo que es de comisionista en el tráfico de armas, o sea que dinero hará. Pero vamos, se la pega y ve Feijóo que le toca. Y si a él le toca, a usted le toca. Entonces lo sucede en el poder y hace un año va a las elecciones y entonces consigue la mayoría absoluta. Y el último sondeo que yo he visto es que sigue subiendo. Es casi obscena la diferencia del Partido Popular, estaría en 40 diputados, el BNG, como le quieran llamar, pues si el segunda y anda ahí con el PSG cambiándose votos, 9, 10, 11, 12, 1, 8, depende ya del sondeo. Ni Democracia Ourensana tal vez conseguiría un escaño y ni Vox ni Sumar entrarían en el Parlamento. O sea que Putin no tiene representación, sí, porque está el BNG, que es del mismo género. Hay dos asuntos, don Alfonso, muy recientes y muy urgentes. La cuestión de las fronteras cedidas a Cataluña, lo cual significa que el Estado, la Guardia Civil, deja de proteger las fronteras. Allí hay una policía autonómica que nunca ha servido para nada, dicho sea de paso, y que evidentemente no va a ser ante el narco como la Guardia Civil, porque ni tiene plantilla, ni costumbre, ni cosa parecida. Y además han añadido las competencias en la inmigración, donde el problema es totalmente distinto de Galicia. Lo primero, la cuestión de las fronteras. ¿Qué piensa usted de esa delegación, como llaman, que no es más que la cesión inconstitucional de una prerrogativa exclusiva del Estado? Bueno, buenos días ante todo y bienvenidos a Galicia Orense. Me acuerdo perfectamente de aquella mañana, una mañana como hoy, con sol y con frío, y efectivamente ha pasado ya un tiempo, y aquí estamos. Por lo tanto, bienvenidos de verdad, es un placer tenerlos aquí y ya entrando en materia, bueno, que voy a pensar que es una fase más para ir troceando el Estado, debilitándolo, entregándolo a los que no tienen ningún interés en que se mantenga y haciéndonos a todos en conjunto cada vez más débiles con un presidente chantajeado, al que cada día alimenta un chantaje nuevo y todo lo que le propongan lo va a ir aceptando. Lo sabemos, el problema es que nos afecta a todos. Me parece un disparate. Si por algo es reconocible un país es porque tiene unas fronteras que nos identifican a todos y que todos defendemos conjuntamente. Bueno, y hay que decir que España pertenece a la Unión Europea con unas fronteras determinadas, con unas instituciones que fueron avaladas al entrar en la Unión Europea por todos los demás. Ese Estado desaparece, porque si resulta que nada menos que las fronteras, la mitad de los Pirineos y del Mediterráneo, es como el sueño, bueno, es lo que había pactado Putin con Puigdemont, que sería Cataluña. Apertura de fronteras, paraíso de las criptomonedas, para lavar todo el dinero del AMPA del Este, y por supuesto prometió hasta 14.000 hombres del entonces Grupo Wagner, que era el que trabajaba matando gente para él, luego mató al del Grupo Wagner también, porque no cobraba, se rebeló y tuvo su accidente correspondiente. Pero en el caso de la inmigración, que no es más que una concesión, no a Puigdemont, sino a Alianza Catalana, el partido de Silvia Orriols, que se está comiendo todos los votos del racismo pujolista, en el caso de Galicia es totalmente distinta a la política que lleva la Junta, que es precisamente en una población muy envejecida y dispersa. Siempre me ha asombrado, creo que la mejor gestión para los que tiene es la de Galicia. Mucha gente mayor en cantidad enorme de unidades de población, que claro, la gente mayor dice cae cerca, no, es que no puede ir andando. Entonces, eso es tremendo, está pasando también en partes de Aragón y de Castilla la Vieja, ¿no? Pero ustedes lo que plantean es todo lo contrario, que venga gente. Efectivamente, regresé hace 2 días de un viaje a Argentina y de Uruguay, donde hay una enorme concentración de españoles, además la mayoría de origen gallego. En Uruguay, por ejemplo, de 70.000 españoles que hay, 45.000 casi tienen origen gallego, y lo que les estamos diciendo
es que en esta tierra, donde la mayoría mantiene contacto, además, viajan, están en contacto con familiares que tienen aquí, conocen Galicia perfectamente, decirles que, igual que Galicia hace muchos años, cuando era una Galicia mucho más pobre, no la Galicia moderna de hoy en día, tuvieron que salir a buscarse la vida, porque aquí no era posible, y además contribuyeron con lo que ganaban allí y con lo que mandaban aquí a que nosotros progresáramos. Ahora somos tierra de acogida, no tierra de migración, y les decimos a todos esos gallegos de origen, españoles de nacionalidad, a día de hoy en su mayoría, que si quieren empezar una nueva vida aquí en Galicia, pueden hacerlo. Tanto los de más edad pueden venir aquí en una etapa de su vida en la que ya quieren estar más tranquilos. Y estar protegidos sanitariamente, etcétera. Y también a la gente joven que si quiere empezar una nueva vida aquí lo puede hacer. Y lo que hacemos además, me acompañaron empresarios en este viaje, es decirles que aquí pueden tener una vida laboral y puestos de trabajo que a día de hoy aquí es muy difícil de cubrir. Vamos allí, hicimos lo que llamamos una feria de empleo, donde la gente que tiene esa cualificación y esa titulación, decirle que puede venir aquí y que puede empezar a trabajar desde el primer día. Eso es una inmigración ordenada, una inmigración que se entiende y una inmigración que funciona. Una inmigración legal. La última cuestión, y dejo ya que Alejandro y Raúl le pregunten. Recientemente en Madrid, precisamente hablando con la presidenta, hablaba de la situación. Madrid necesita 16.000 médicos. 16.000. Hace pocos años eran 6.000. Calculan que en esta década puede haber 1,5 millones más en Madrid, que se va aproximando a los 10 millones, que va camino de ser. Dentro de poco va a ser la ciudad iberoamericana más cerca de España, va a ser Madrid, igual que se decía que Miami es la ciudad hispana más cerca de los Estados Unidos. Bueno, vamos camino. Pero el gran problema es que, y no sé si en Galicia les pasa lo mismo, gente tan cualificada como son médicos de Colombia, de Argentina, de Chile y tal, que tienen un nivel de formación semejante al español, no los admiten. Y además la MEMA, la que es la de Sanidad, mi MEMA, porque es ministra médica y madre, mi MEMA dice que de ninguna manera, cuando hay miles de médicos que estarían encantados de ir a Madrid, y no digamos a Galicia, que encima es mucho más cómodo, se vive bien y es mucha gente que tiene aquí la familia. Lo que usted contaba, precisamente, pasa también con Asturias menos, pasa con Galicia más, que siempre ha tenido una organización, la Quinta Provincia se llamaba. Efectivamente. Me acuerdo además con el primer presidente de Galicia, inolvidable, que hablando de la Quinta Provincia, lo que se llamó el galleguismo cultural, siempre lo habían protegido. Y desde que empieza la autonomía a funcionar, siempre lo tenían presente. No sé si por una cosa o por otra. Pero el problema sobre todo los médicos, luego también hay otra gente, pero los médicos es urgente, médicos de familia, que sigue habiendo un embudo, un tapón de la administración española cuando hay dinero para pagarlo y necesidad de tenerlos. Y hay miles, a lo mejor decenas de miles de médicos, desde México hasta la Patagonia, que se vendrían a España encantados, especialmente Madrid, Galicia y Andalucía. Y sin embargo, no hay manera. ¿Eso cómo se puede remediar? Pues espabilando, quien tiene que espabilar, que es el Ministerio, efectivamente, el Ministerio de Sanidad, que tiene competencias de coordinación y, por ejemplo, de reconocimiento de títulos, junto con, al final, el Gobierno central, el Ministerio de Educación, pero no tiene la presión que tenemos las comunidades autónomas, que somos las que, al final, prestamos la asistencia médica y, por lo tanto, la que necesitamos los médicos. Aquí en Galicia también, como en toda España, hay una necesidad de médicos y estamos ahora mismo pues casi cogiéndonos los médicos unos a otros. Eso no es una solución. Primero, se podían formar más médicos en España. El Ministerio sigue poniendo unos límites, unos tapones que no tienen ningún sentido. Insisto, se nota muchísimo que no tienen el problema y simplemente teorizan y nos cuentan muchas cosas muy poco útiles. Y después, otra solución es la que apuntaba, agilizar el reconocimiento, la homologación de títulos. Hay excelentes médicos, excelentes facultades de medicina en otros países, médicos muy bien formados que podrían venir aquí a empezar a trabajar y tardan muchísimo en poder hacerlo porque esa habilitación legal, esa homologación para trabajar en la sanidad pública tarda muchísimo. No tiene ningún sentido, eso debería agilizarse, pero claro, el que tiene que hacerlo no tiene la presión y por lo tanto no entiende el problema. Yo lo lamento muchísimo y bueno, pues es otra razón más para que haya un cambio de gobierno a nivel de gobierno central que se dé cuenta de que a la gente hay que solucionar los problemas rápidamente y no desde la comodidad de
de teorizar, de coordinar, como hace la ministra de Sanidad, cosas que nosotros no le pedimos, que le importan a ella sola y que no le solucionan a la gente lo que más quiere, que es que haya médicos para atenderle. Cuando ve que hay el enésimo intento de crimen político, que es tratar de matar civilmente y políticamente a Isabel Díaz Ayuso, parece que no aprenden. O sea, sí, todos los que lo han intentado son cadáveres. O sea, no aprenden. O sea, yo creo que por eso mandan a Óscar López, el insuficiente, el insufi, porque es... Dice, pero vamos a ver, pero es que no habéis visto que está Pablo Iglesias, Pablo Casado, ahí el otro día conté, llevaba 12 rivales políticos, Aguado, Ciudadanos, partidos enteros que han desaparecido, y no, ellos insisten. Ha estado fiscal general del Estado, ¿no? Y al final, pues, efectivamente, como usted dice, al final la gente no es parva, como decimos aquí en Galicia, y cuando se le pregunta, cuando se le pide qué opina a través de unas elecciones, pues la presidenta de Madrid cada vez tiene más apoyo. Digo, por algo será, porque hace las cosas bien y porque la gente también ve esa persecución, que creo que lo que hace, en el fondo, es reforzarla, sinceramente. A ver, Raúl y Alejandro. Sí, buenos días, presidente. Buenos días. Lo comentaba Federico de pasada al principio y me gustaría retomarlo. En Galicia, el segundo partido claramente ya es el BNG. Es otro efecto, otra cosa que hay que agradecerle a Pedro Sánchez. Y a Zapatero que mientras antes, hunde el PSOE, pues el BNG es un partido independentista y tan radical de izquierdas como Podemos o más. Bien, ante la cuestión de la guerra contra Putin o de la guerra de Putin contra Europa, se habla mucho de que utiliza tácticas de guerra híbrida, y una de ellas es la infiltración en partidos de Europa Occidental. En España pues ha financiado el separatismo catalán. Quería saber en qué medida podemos considerar que el BNG es un partido aliado de Putin. O sea, ¿hasta qué punto existe esa relación? Si tienen constancia de que es como en el caso de Cataluña, o todavía no hemos llegado a ese nivel. Bueno, constancia fehaciente no la pinta toda cada vez que les pedimos que condenen expresamente, y lo hemos hecho durante estos últimos años, desde que empezó la guerra de Ucrania. La actuación de Rusia siempre se ponen de perfil, y su diputado en Madrid, tienen un diputado en el Congreso, ya mucho más que ponerse de perfil, no es capaz de condenar nada que tenga que ver con Rusia. Por lo tanto, bueno, está claro, el bloque es lo que es aliado de Bildu, se presenta con ellos en las elecciones. La gente de Bildu viene aquí a Galicia, a las fiestas que organiza el bloque. Esquerra también, en sus estatutos, dice claramente, lo quisieron disimular en las elecciones, con la colaboración de Pedro Sánchez, que al final lo que consiguió es dejar al Partido Socialista en un resultado histórico por abajo de 9 diputados en un Parlamento de 75, digo que es un partido que dice que hay que tender a la autodeterminación de Galicia, al monolingüismo, imposición de una de las dos lenguas que tenemos, y poco a poco a ir rompiendo con un Estado del que no crean que forman parte. Por lo tanto, esto es el bloque, efectivamente, un partido radical y un partido que no engaña a nadie. Otra cosa es que haya intentado disimularlo. Lo triste es que un partido que en su día en Galicia fue un partido estructural, estructurante, el otro gran partido, junto con el Partido Popular, se ha quedado en algo ahora a nivel autonómico absolutamente testimonial, con la inestimable colaboración de Pedro Sánchez, que con tal de que el PP tuviera una derrota en las elecciones de hace un año, era capaz de eso, de poner un partido independentista más en un gobierno autonómico en España. Le daba exactamente igual, con tal de avanzar en lo que él creía que iba a ser la destrucción del PP y mucho más en la tierra de Alberto Núñez Feijóo. Afortunadamente, los gallegos son muy listos, vieron la jugada y dijeron que de eso nada. Pero esto era el plan de Pedro Sánchez. Y el bloque, digo, no engaña a nadie. Es un partido que no es capaz de ponerse enfrente de algo tan evidente como es una invasión por parte de Rusia de un país soberano. Es un partido que nunca ha negado que quiere la autodeterminación de Galicia y es un partido que tiene los socios que tiene. A veces se avergüenza un poco de ellos y a veces le desembarcan aquí con todo el boato, como está siendo últimamente Bildu y Esquerra Republicana, especialmente Bildu. Hay una cuestión añadida. Su paisana de Fene, Yolanda Díaz, incomparable. Hay varios momentos extraordinarios, pero últimamente, aparte de cosechar el peor resultado de la izquierda en Fene, que la conocen desde niña, pues se negaron radicalmente. Al principio decía, yo digo un día del Ferrol, y empezaron a llamar
Defene, el Ferrol no tiene ninguna culpa de esa mujer. Y Defene llamaban, pero como si no fuera. O sea, porque yo no he visto a nadie que tenga un rechazo tan total como el de esta mujer. Fue también el mismo invento de Sánchez, vamos a aumentar un comunismo, digamos, dominable, como si esta tía no hubiera traicionado a todos los que la han ascendido. ¿Qué futuro le ve? Porque ahora están, en Moncloa dudan. ¿La mantenemos o la dejamos que se la coma Podemos y volvemos a pactar con Pablo Iglesias? Usted, ya en plan de adivino, ¿por dónde cree que puede ir? Bueno, yo me tengo que remitir a los antecedentes. Ella hizo política aquí, la conocemos bien, fue diputada en el Parlamento de Galicia, destrozó el partido del que formaba parte y se fue a Madrid. Y luego en Madrid ha ido destrozando otros partidos y al final está como está. A mí cuando me preguntan cuál es la razón de que Podemos, Sumar, no tenga representación en el Parlamento de Galicia, la respuesta es clara, porque aquí los conocemos bien, la conocemos bien y, por lo tanto, la gente no la vota porque ve lo que ha ido haciendo, estando en partidos, destrozándolos y pasando al siguiente y siendo siempre un comodín que cada vez encoge más. Por lo tanto, ¿qué futuro le espera? Visto los antecedentes, no un buen futuro. Si le dan tiempo, destrozará donde está ahora e intentará destrozar lo siguiente. La duda es, destrozó Podemos y con Sánchez, conociendo que es un psycho típico, o sea, es el clásico esquizoide, en fin, criminal, vamos. No es que sea malo, es que sea enfermo, es un psicópata y los psicópatas son así. Ella anda igual, porque Beiras es la que dijo, sí, me acuerdo, la primera que me traicionó. ¿A usted le sorprende, de todas formas, presidente, el discurso de Yolanda Díaz, sobre todo en relación a los feminismos, ¿no? Hace 4 días la escuchábamos en el Parlamento hablando de que el 30% de las mujeres españolas se sienten acosadas en el Parlamento, una mujer que representa una agrupación que está rodeada, digamos, de hombres que ahora mismo tienen procesos abiertos precisamente por abusos, por haber acosado a mujeres y que ella misma ocultó ese caso de pornografía infantil, de consumo de pornografía infantil en una de las personas que eran de uno de sus colaboradores más estrechos. ¿Le sorprende esa deriva que ha tomado Yolanda Díaz en este sentido? No, no me sorprende. Insisto, está haciendo lo que ya sabemos que hace siempre porque lo hizo aquí y, efectivamente, las declaraciones de los últimos días en este 8M, que siempre intentaban alargarlo lo máximo posible, y yo creo que en esta ocasión ya les gustaría que fuera lo más corto posible para no tener que dar todas las explicaciones que no han dado y que estamos pidiendo, efectivamente. Si Yolanda Díaz dice esto es para que no le pregunten aquello por lo que le estamos preguntando a todo el mundo, que es una pregunta clamorosa. Oiga, ¿qué pasó en su partido? ¿Desde cuándo lo sabe usted? ¿Por qué no lo contó? ¿Por qué lo ocultó? ¿Por qué son tan hipócritas de decir lo que están diciendo cuando todo eso lo tenían dentro y no fueron capaces de... No fueron capaces, yo creo que no lo intentaron cortarlo. Eso es un retrato de la izquierda hipócrita que tenemos en este país, siempre dándonos lecciones a los demás y nunca mirando hacia adentro, que es donde más tendrían que corregir. A ver, Alejandro. Sí, buenos días, presidente. Un placer estar aquí de nuevo en Galicia con ustedes. Bienvenidos. Bueno, hay que decir que más tranquila la situación, en teoría. Pero es que pasa, cada vez que venimos a Galicia pasa algo. Hace tiempo estábamos en Santiago y un tal Ábalos se dispone a presentar la moción de censura contra un tal Mariano, también de Pontevedra. O sea, es que yo no sé qué pasa, pero es que venimos y aceleramos los tiempos. Me acuerdo que me llamó Feijóo, que teníamos para entrar. Dice, comprenderás que con la moción de censura no la voy a comentar. Claro, no pensaba Feijóo que Mariano se iba a ir a beber whisky y iba a dejar un bolso en el Parlamento. O sea, que aquello fue tremendo. Es un milagro, tal vez la sabiduría gallega o lo que sea, que siendo Mariano también gallego, sin embargo, luego el PP se haya vuelto a sentar o no se haya movido de la mayoría en Galicia, porque casi cualquier partido hubiera pasado 20 años hasta reconstruirse. A lo mejor es por lo que dice el presidente de que los gallegos son muy listos, algo que compartimos gran parte de los zamoranos, como aquel que habla, y gran parte de los españoles. Y son muy listos porque, en efecto, la estabilidad en Galicia es una de las casi una excepcionalidad. Sí, sí. Y hay que reconocer que eso
va cumpliendo años, legislaturas, y es una de las fortalezas del Partido Popular. Ahora mismo hablábamos también de Díaz Ayuso, que en efecto Madrid es otra de las fortalezas del Partido Popular, y además ahí sigue, por lo tanto los madrileños también saben lo que votan. Sin embargo, el PP tiene una debilidad en Valencia. Ahora mismo Feijóo tiene un problema con Mazón, el Partido Popular tiene un problema en la Comunidad Valenciana. Y yo le preguntaría a usted, de presidente a presidente, de varón del PP a varón del PP, ¿usted qué le podría decir a Mazón en esta tesitura tan complicada en la que ha llevado a su partido y, por supuesto, a su comunidad? Porque al final el problema no solo es para el Partido Popular, el problema es que le ponen muy fácil las cosas al PSOE, ahora mismo tal y como están los problemas después de la Dana. Bueno, empiezo por el final. Yo me niego a comprar esta historia que ha fabricado la izquierda y que sigue fabricando todos los días, de que todo lo que sucedió en Valencia, sucedieron cosas muy graves, muchísimos muertos, todo es culpa única y exclusivamente del Partido Popular, del Gobierno del Partido Popular, del Partido Popular de la Generalitat y del señor Mazón. Esta historia claramente construida para que no les pregunten a ellos qué tenían que haber hecho y no hicieron, este marco que diseña siempre la izquierda para escaparse de sus responsabilidades, yo me niego a comprarlo. Por lo tanto, esto es lo primero que hay que decir. Este interés enorme, empezando por el señor Sánchez, que tiene muchas cosas que explicar de su actuación y la de su gobierno ese día, en decir que todo es culpa única y exclusivamente, siendo culpa única y exclusivamente del otro lado, yo me niego a comprarlo. Dicho esto, por supuesto que hay responsabilidades y habrá que depurarlas, pero yo, a día de hoy, al señor Mazón lo que le diría es que ese compromiso que adquirió de volcar todas sus fuerzas en la reconstrucción es lo que tiene que hacer ahora mismo, porque estoy seguro de que, además de depurar responsabilidades, hasta las últimas consecuencias, seguro, lo que les interesa a los valencianos ahora mismo, y creo que lo que nos interesa a toda España, es que Valencia se reconstruya cuanto antes. Y creo que es lo que hay que hacer. Y yo al único al que le oigo hablar de reconstrucción es al señor Mazón. Insisto, no estoy hablando de que no haya responsabilidades y que, por supuesto, hay que depurarlas, pero a día de hoy hay que concentrarse en la reconstrucción y después veremos, o paralelamente, veremos el tema de las responsabilidades. Ahora, sin tener más datos que los que conozco por los medios de comunicación, yo estoy absolutamente convencido de que la responsabilidad no es exclusivamente suya y de que este interés enorme, esta presión para volcarlo todo hacia un lado siempre oculta un interés del otro. Y ahora mismo el interés es decir que el único que actuó mal es el señor Mazón. Yo eso creo que no fue así. Ya veremos exactamente cómo se actuó. Hay un proceso judicial en marcha y investigaciones parlamentarias. Ahora, tengo clarísimo que desde luego la responsabilidad no vendrá de un solo lado y que a día de hoy, en estos momentos, la reconstrucción es lo fundamental. El señor Mazón, él mismo dijo que condicionaba su futuro político a la reconstrucción. Bueno, pues yo le deseo que la reconstrucción salga bien y ya veremos después su futuro político. Y también esta segunda parte de la historia, de decir que todo está en manos del señor Feijóo y que el único problema en Valencia es lo que decida Feijóo, yo eso me niego a comprarlo tampoco. Pero de todas formas, solo una cosita. Hace 2 días ha habido un auto judicial en el que, ahora hablaba usted del proceso judicial, en el que realmente el papel de la presidencia de la Generalitat en suma, no queda muy bien parada. Yo no sé si hay un antes y un después de ese auto judicial con relación a lo que hay que hacer respectivo al futuro de Mazón, pero esto puede influir en que el señor Mazón tome una decisión. ¿Usted le aconsejaría que tomara una decisión antes de seguir adelante con el proceso de reconstrucción, que antes del auto a lo mejor tendría sentido? Es muy difícil dar consejos así, y dar consejos en un tema así. Y si tengo que dar alguno, insisto, el que antes decía, que se centre en la reconstrucción. Efectivamente, hay un auto judicial y la situación, no vamos a engañarnos, está muy complicada. Pero es un auto al principio de un proceso de instrucción, que supongo que tendrá todavía que dar muchos pasos. Y a día de hoy, con todo tan iniciado y con la Dana tan reciente, creo que hay que concentrar los esfuerzos ahí. Y al final, seguir o no seguir, dimitir o no dimitir, es una cuestión personal que en todo caso además tendría que ser definida y tomada esa decisión en el ámbito de Valencia, sobre todo. Voy a decir no, aquí toda la responsabilidad de lo que vaya a pasar es única y exclusivamente del señor Feijóo. Oiga, al final el señor Mazón, decisión personal y en todo caso decir que hay que tomar decisiones ya
por un auto judicial en un proceso que seguro que van a venir muchas más cosas, y no sé si decir que eso es precipitado o no, no lo sé, porque al final también están los componentes anímicos, cómo se encuentra el señor Mazón. Yo creo que a día de hoy, yo si fuese él, concentraría todos mis esfuerzos en la reconstrucción, por lo menos durante el tiempo que esté en el Gobierno, que no sé cuánto va a ser. El problema es que tiene la reconstrucción política suya imposible, porque tú tienes la mitad de la población en contra, porque la otra mitad le echa la culpa a él. ¿Por qué? Porque así no hablamos del hermano de Sánchez. Pero es que cada vez que se pregunta en las Cortes y en todo, en las nacionales y en las regionales, a usted se lo sacarán también seguro en Galicia. Alguien, no sé, el Yolando de turno, se lo sacará. Sí, pero Mazón, el caso judicial, la llamada jueza roja de Catarroja, que es una jueza roja de Catarroja, que es un solo pueblo de los muchos afectados por la Dana, y no quiere mandar a quien tiene que tratar el caso de Mazón, que es al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que es el que puede pedir el suplicatorio a las Cortes. Si tan segura está de que puede ser imputado, y hay razón, una que salga en la imputación, por ejemplo, de su consejera de Interior, de Salomé, etcétera, bueno, pero entonces perdería el caso y, por tanto, el control político del caso. Los casos judiciales en España son políticos, pero vamos, desde tiempos de UCD, o sea, eso es una tradición. Ahora han llegado a un nivel en que, aun estando en el banquillo, la familia del presidente, camino va el presidente, el partido del presidente, el gobierno del presidente, sus ministros, vicepresidentes y tal, se niegan de todas maneras. Y ayer hubo un debate aquí en la tertulia con Rosana. Pero es que mientras no dimita a Sánchez, hombre, no, es que el PP es mejor que el PSOE. Es decir, es que no podemos medirlo por el mismo rasero, porque entonces, claro, pasaría pues como con Sánchez. Es verdad que el PP no ha tenido ni la décima parte de casos de corrupción que el PSOE, pero por eso mismo, el caso de Madrid que usted citaba, 64 veces ha rechazado la justicia las denuncias de la izquierda contra Ayuso. Es igual, ellos van a lo suyo, ellos están fuera del sistema, y el BNG fuera del sistema, y el PSOE, que es lo más grave. Ahora, la gente que ha votado al Partido Popular en Valencia no está contenta con eso. No quiere que se vaya de Rosita Sánchez, pero tampoco le parece bien lo que se hizo, porque fue... En eso yo creo que ya un acuerdo general. El otro día lo citaba Juan Roch. Fracasaron todas las administraciones del Estado, la municipal, la autonómica y sobre todo el Gobierno central. Bueno, Feijóo lo ha dicho también. Sí, señor. Y es más, el primero que dijo que había que pedir el estado de declaración de catástrofe para que llegara el estado de alarma 3 y entrara el ejército desde el segundo día fue Feijóo. Y sin embargo Mazón creyó en el presidente del Gobierno, que salvo Begoña, yo creo que nadie ha creído nunca a Sánchez. Pero bueno, es un asunto muy complicado. Un tema, Federico, antes de que, y porque creo que se te interesa además aquí en Galicia, hoy se habla mucho en la prensa que se edita en la comunidad de la guerra arancelaria, especialmente del sector del vino gallego. Usted acaba de venir además del sur. Entiendo que en Chile deben estar encantados, porque ¿en qué medida esta política de aranceles puede afectar al sector del vino en Galicia? No sé cuánto exportan ahora mismo la denominación de origen. Sé que el vino en general en España creo que es la cuarta nación que tiene presencia en Estados Unidos, el cava la segunda, pero ¿cómo puede afectar esto al vino gallego? Bueno, Galicia es una región exportadora, netamente exportadora. Batimos el récord el año pasado con lo loco que está el mundo y lo difícil que es exportar. Volvimos a tener un récord de exportación, casi 32.000 millones de euros. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver... Sí, el rubro mayor, o de los mayores, ¿no? Sí, y en proporción a nuestro Producto Interior Bruto es una cantidad muy apreciable. Por lo tanto, sabemos hacer las cosas bien, los empresarios se internacionalizaron cuando vino la crisis de consumo interno aquí y, por lo tanto, todos estos temas nos afectan. El vino, que además está cogiendo, en Galicia tenemos 5 denominaciones de origen, aquí en la provincia de Orense 4 de ellas, y estamos exportando muchísimo, por lo tanto todos estos temas nos preocupan. Estados Unidos es aproximadamente, en volumen de exportaciones de todo lo que exporta Galicia al mundo, el 2,5%. Por lo tanto, lo digo para enmarcar el problema y realmente el volumen es el que es. No es despreciable, pero tenemos casi 98% a otros países. Dicho esto, nos preocupa porque se exporta mucho vino a Estados Unidos y, por lo tanto, yo espero que Europa tenga una posición clara y que sea capaz de defendernos, por lo menos que en esto Europa sea firme
Y espero que al final el tema se solucione. Toda esta guerra arancelaria, yo te pongo uno, yo ahora te subo la apuesta y te pongo el otro, eso al final quien sale perdiendo es quien exporta. Por lo tanto, No, y el consumidor estadounidense. Y el consumidor estadounidense también. Por lo tanto, espero que entremos en razón y que todo esto que estamos viendo, esta vorágine de la arrancada de Trump, al final se estabilice. Claro que nos preocupa y no tenemos nada que ganar en una guerra arancelaria. Y además, ahora que se abren las posibilidades, como decía, vengo de Argentina y de Uruguay. Bueno, que Argentina, contra todo pronóstico, está despegando económicamente. Sí. Es impresionante eso. Sí, fíjese, yo el mismo día en Argentina fui recibido por el jefe de gabinete de ministros de Milei, el segundo para entendernos, y tenía encima de la mesa una nota de prensa del BNG llamándole fascista nazi. Bueno, en fin, esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Y esto es lo que entiende. Yo le diría al BNG que le pregunte a los gallegos que viven en Argentina qué les parece que le falten así al respeto a su gobierno elegido en las urnas. Y una última cuestión, hablando precisamente de instituciones. Ayer Feijóo fue recibido en la Moncloa al mismo nivel que el partido de la ETA, para humillarlo, porque todo es decir, en España no hay alternativa, estoy yo y después solo yo. Y no hay más, y además el dibujo de ayer era tremendo. Feijóo además salió ayer y se le veía no sorprendido, no, se le veía espantado, harto, enfadado. Mira que es un tipo aparentemente frío, pero la procesión va por dentro. Usted lo conoce mejor que yo, pero ya lo vamos conociendo. Y entonces dijo, de ninguna manera se puede obviar el Parlamento. En el fondo, antes comentábamos que vamos camino de ese choque de responsabilidades si piden la imputación de Sánchez, que es muy posible, en el Tribunal Supremo, que es quien la tiene que pedir, si las Cortes la conceden o no la conceden. Esto es como el aperitivo, digamos, lo que está pasando con el Gobierno. ¿Qué piensa usted de esa posibilidad prácticamente de anulación de las Cortes que recuerda la del COVID de hace 5 años? En muchos casos es hasta la argumentación idéntica. Sí, mire, es que esto es Sánchez, este paripé que vimos ayer de Moncloa, de ir llamando a todo el mundo, de darle a Feijóo, que tiene bastantes más votos que él, el mismo tiempo que a Bildu prácticamente. Bueno, ya lo hizo con los presidentes autonómicos, cuando nos llamó a todos y no vale absolutamente para nada. El mismo presidente que está debilitando las fronteras del país que preside. El mismo presidente que no es capaz ya ni se plantea aprobar un presupuesto, pues es el que pide ahora un voto de confianza sin dar ninguna explicación para poder gastar sin límite y sin decir cómo lo va a hacer. Por lo tanto, esto es Sánchez. Y la reacción de Feijóo de ayer, efectivamente, decía, salimos como entramos, no nos ha contado absolutamente nada. Un presidente que no es capaz ni de ponerse de acuerdo con su vicepresidenta, que parece que esto lo hemos normalizado y no lo es. Es como si yo tengo que pactar con un consejero de mi gobierno para poder tomar una decisión. Esto que es de locos, que nos parecería de locos aquí en Galicia, es lo que está pasando en nuestro país. Por lo tanto, lo que decía ayer Feijóo es lo que hay que hacer. Dice, oiga, usted respeta al Parlamento y comparece en el Parlamento, que es donde reside la soberanía nacional, que fue el que eligió usted como presidente, y nos explica lo que quiere hacer, con pelos y señales y con detalles. Y si tiene la aprobación lo podrá hacer. Y si no, pues entonces lo que tiene que hacer es convocar elecciones y que venga un gobierno fuerte y pueda tomar decisiones tan importantes y tan estratégicas como es la defensa nacional. Pero esta locura de hacer lo que te da la gana, de disimular, de un paripé, de que el Parlamento me sobra, yo me niego a que en mi país esto lo veamos como normal, se institucionalice y un presidente tan disparatado, y recordaremos durante mucho tiempo estas cosas y el daño que nos hicieron, me niego a que esto sea normal y lo aceptemos. Y creo que la actitud de Feijóo de ayer es la correcta. Pues muchísimas gracias, don Alfonso, como siempre, por la cordialidad en este microclima que es políticamente Galicia. Alguna responsabilidad tendrán ustedes. Yo recuerdo la primera vez que vine en una campaña de Fraga, que una corredoira le volcó el coche. Salió del coche enfadado, le soltó un mitin a unos paisanos y dijo, no va a quedar nada por asfaltar. Empezó a asfaltar corredoiras y no han parado. Ayer, cuando veníamos en el tren aquí, veía que al lado del tren estaban haciendo también una autopista. Han creado en tantos años, siguen invirtiendo en infraestructuras. Seguimos invirtiendo. Hay que decir que yo creo que son ahora las mejores de España. Los alrededores de Madrid y toda Galicia. Y esto tiene más mérito. Claro, decía usted que cuando viene a Galicia siempre pasan cosas. Pues también pueden pasar cosas buenas y una cosa buena es la normalidad
con la que aquí hacemos las cosas frente a la locura No, si que hay la en caída otros de sitios. Casado tampoco estuvo mal, ¿eh? O sea, Bueno, vamos a poner un poco de calma, ¿eh? Y aquí la normalidad de la Galicia calidad tampoco está mal que pasen esas cosas. bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Es la mañana. Es radio.